La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y aquellos que nos ven a través de la página de Facebook del canal de YouTube, sean bienvenidos a una transmisión más. Hoy, para la consideración del tema, se encuentra nuestra hermana vía Zoom, nuestra hermana Laura Hernández de González, quien es presidenta de la Comisión Presbiterial de Ayuda Pastoral y además es directiva de la Comisión de la Vanguardia Femenil, Jehová Refugio Eterno. Por lo cual le pido que me acompañe en esta tarde y hagamos una oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús para poner nuestras vidas y la vida de nuestra hermana delante de su presencia y sea de bendición a nuestros corazones la palabra que vamos a escuchar. Padre, te damos gracias en este día por la vida de tu hija, Señor, por la disposición de su corazón, por el amor que nos brindas en Cristo Jesús, porque hoy tenemos, Señor, la bendición de escuchar tu verdad, que trascienda en nuestros corazones, Señor. Quédate con aquellos que están en sus hogares, bendice sus vidas, atiéndeles, Padre Santísimo, como tú tienes a bien hacerlo siempre, Señor. Gracias te damos por ese amor brindado en Cristo Jesús. Toma nuestros corazones, Señor, y permite que tu palabra entre y tome, Señor, dirección nuestro corazón, Señor. Que se disponga para hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres digno de obediencia y de honra, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante, hermana Laura. Gracias, hermana Hernán. Agradezco primeramente a Dios, hermanos, el privilegio que Él nos concede de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Y gracias también a cada uno de ustedes que nos permite entrar a sus hogares a través de este medio. Que sea el Señor el que nos enseñe, nos instruya y nos guía toda verdad en esta tarde a través de su bendita palabra. El tema que vamos a considerar hoy se titula La familia nuclear. Nuestro tema general son los tipos de familia de hoy en día. Si tiene una Biblia, hermano, le invito a que vaya buscando el pasaje bíblico de nuestra tarde, que es Mateo 19, del 4 al 6, que dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este texto, hermanos, podemos ver la verdad bíblica que nos enseña que la palabra de Dios nos enseña cómo la familia debe estar establecida fundamentalmente. Tenemos también la verdad bíblica aplicada que nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que la familia en muchos casos ha fracasado por alejarse del modelo original. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, ¿qué es la familia? Vamos a definir primeramente qué es la familia. Aquí tenemos varias definiciones que nos muestran que según la ONU, la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También nos enseña en la Convención de Derechos de los Niños que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños. Vemos también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la familia está constituida por un hombre y una mujer que al ser ya de una edad mayor decide casarse y formar una familia de manera voluntaria y libre. En estas definiciones podemos rescatar principalmente estos términos, que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, pero dice que también es el elemento natural por el cual los niños y la familia y la sociedad crecen, que la familia está constituida por un hombre y por una mujer que de su libre voluntad decide casarse y formar una familia. En la actualidad,
debido a el crecimiento de la maldad, hermanos, el término de la familia incluso está siendo modificado, desechando todos estos conceptos de unidad natural, ideal para el crecimiento de los niños, para su pleno desarrollo, y está siendo suplantada por otras definiciones que quitan de ella ese concepto. Vamos a ver ahora la familia nuclear, que es un tipo de familia que empezó a desarrollarse y a darse esa notación a partir de 1947. Antes la familia era un concepto universal. Sin embargo, debido, le digo, a que ha habido cambios en la sociedad en estos últimos tiempos, incluso la familia se ha dividido y ya no hay un solo tipo de familia, sino diversos tipos de familia. Y la familia nuclear empieza a nombrarse así desde 1947. La familia nuclear difiere de la familia tradicional, la familia del modelo bíblico, en que para ser considerada una familia nuclear no se requiere que estén casados legalmente. Y vemos que en la definición de familia se mencionaba que era la unión matrimonial de un hombre con una mujer. Vamos a ver los tipos de familias nucleares. Hay una familia nuclear primaria, que es solamente cuando hay un esposo y una esposa sin hijos. Tenemos también la familia nuclear biparental, que es la unión formada por padre más una madre con sus hijos biológicos. Generalmente en la actualidad estos no son más de 1 o 2 hijos. Después tenemos la familia nuclear monoparental, donde solo hay un padre o una madre con sus hijos biológicos. Estas son las definiciones que nos da la INEGI. El INEGI nos muestra que actualmente en México el 71% de las familias son familias nucleares. Y en esta estadística que le mostramos, vemos la situación de Colima. En Colima, también la familia nuclear es la principal, según la encuesta del INEGI, donde representa que de cada 100 hogares, 62 son familias nucleares. Ahora vamos a adentrarnos, hermanos, en lo que es la familia nuclear. Según la palabra de Dios, la familia nuclear es aquella que se forma alejada de la familia tradicional, ¿sí? Mencionábamos que en la familia tradicional era un papá, una mamá con sus hijos, generalmente era una familia más bien numerosa que pequeña, pero también estaban unidos por lazos no solo de parentesco, sino legales. En la familia, como mencioné, en la familia nuclear, no se considera que sea necesario el que haya un contrato matrimonial para ser considerada familia. Con el simple hecho de que se viva bajo el mismo techo, ya es considerada familia. Entonces, por eso vemos que la familia nuclear se aleja de la familia tradicional. Esta familia ha predominado y se ha ido desarrollando con el paso de las décadas más y más debido también a un cambio en nuestra sociedad. Tenemos una nueva sociedad, una sociedad que se ha vuelto una sociedad más individualista, una sociedad hasta cierto punto más egoísta y en busca de un beneficio principalmente económico, se ha causado que ahora nuestras familias tengan un poco provecho, ¿sí? Como nos muestra aquí en Eclesiastés, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y nos dice también aquí en Mateo 16:25 en la nueva traducción viviente, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma o la de tus hijos, hermano, hermana que nos escuchas, amigo que nos escuchas? Por vivir conforme a los estándares de éxito y conforme a los estándares que nos va marcando esta nueva sociedad con sus nuevos parámetros, desgraciadamente la familia ha cambiado sus prioridades y se ha cambiado la prioridad de vivir para gloria y honra de Dios, la prioridad de que nuestros hijos sean una generación que sirva, que conozca a Dios,
queremos principalmente bienes materiales, queremos principalmente ser considerados exitosos en los estándares que marca el mundo, y eso ha hecho que nuestras familias han cambiado en los últimos años. Vemos, por ejemplo, el cambio de roles que se ha hecho. Anteriormente, en la familia tradicional, la cabeza del hogar, conforme a la Biblia, era el hombre. Sin embargo, en la actualidad, la cabeza del hogar ya es la mujer. En la última encuesta del INEGI del año 2020, encontramos que en Colima el 35% de los hogares, la jefa de la familia es una mujer y no un hombre. Pero eso solamente es considerando las estadísticas del INEGI. Pero incluso en los hogares donde se dice que el hombre es el jefe del hogar, desgraciadamente también, debido a un discurso ultrafeminista que hemos venido escuchando en las últimas décadas, la mujer ya no quiere darle lugar al esposo, la mujer quiere ser ella la que mande, ella quiere ser la cabeza, ¿sí? Y hemos visto que esto ha hecho el cambio de roles, de tal manera que en la familia tradicional el rol del esposo y de la esposa eran completamente definidos. El esposo era líder espiritual, el esposo daba disciplina e instrucción a sus hijos, era un proveedor no solo económico, sino también de amor. Y debemos de buscar y luchar, hermanos, porque esto sea una realidad en cada uno de nuestros hogares. Ahorita con el PLACDI que nos acaban de mostrar y nos hablaban de la necesidad de nuestros cultos familiares, del estudio bíblico, los varones deben de tomar esa parte como líderes espirituales en sus hogares y ser los primeros en llamar al culto familiar, ser el primero en promover y ser ejemplo de una lectura y un amor por la palabra, de la instrucción de ella a sus hijos. Ahora, en la actualidad, el rol del esposo está muy indefinido o delegado. Hay partes que las realiza y partes que no. El rol de la esposa anteriormente estaba muy definido. Ella era la encargada de cuidar a la familia y el hogar, era administradora y organizadora de los recursos y del hogar, amaba a su esposo y colaboraba con él, amaba a sus hijos y los enseñaba e instruía. Debemos de reivindicar este papel que tenemos nosotros por gracia de Dios en nuestros hogares, no dejarnos llevar por el discurso que estamos escuchando en las últimas décadas, donde ser mujer que cuida a su familia, que se dedica, que apoya a su esposo, que colabora con él en el hogar y en el levantamiento de una generación que vive para honra y gloria del Señor, se ha denigrado y se considera como un fracaso. Debemos de reivindicar este lugar precioso que el Señor nos ha dejado en su palabra y volver a ser esas primera influencia en nuestro hogar. ¿Sí? Esposa viene una palabra que significa tejedora, que teje en su hogar, que une a la familia, que forma en su familia un hermoso lugar donde se ve mostrada la obra y la gracia de Dios en su hogar a través de la conducta de sus hijos, a través de la vida de cada uno de los miembros de su familia. Reivindiquemos nuestro lugar, tomémoslo con gozo y con alegría, porque con ello daremos gloria a nuestro Dios, con ello cuidaremos a nuestros hijos. Como decíamos, ¿qué ganaremos si ganamos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma y el alma de nuestros hijos por un aparente beneficio que trae consecuencias terribles para las cuestiones eternas? Actualmente el papel de la mujer está muy indefinido y delegado e incluso suplantando en muchas cosas el papel del esposo. El rol de los hijos eran los encargados de amar, honrar y obedecer a sus padres. Tenían amor fraternal con sus hermanos y colaboraban en el hogar. ¿Sí? Actualmente tenemos hijos desobedientes con sus padres, sin afecto con sus hermanos o que incluso hacen el papel de cuidadores de ellos porque mamá no está o porque papá tampoco está y el hermano mayor es el encargado de cuidar al menor y de atenderlo. ¿Sí? Antes la familia era una unidad económica
ahora se ha vuelto una unidad de consumo, debido a que la familia cambió sus roles, pero también se mudó a la ciudad. La familia, como le digo, cambió de ser una unidad económica a una unidad de consumo que ahora depende de un sueldo, donde generalmente el papá y la mamá, o el papá o la mamá, son empleados y dependen de su sueldo para el mantenimiento de su hogar. Sí, esto también ha traído graves consecuencias para los hijos. En una encuesta, el 70% de los padres admite que no tiene tiempo para sus hijos. Sí, se hizo una encuesta y se determinó que los padres están pasando en promedio 2 horas como máximo con sus hijos de tiempo de calidad. Pero eso contrasta terriblemente con el tiempo que pasan los niños frente al televisor, que en México son de 3 a 4 horas diarias. Y si se les suman las horas que pasan frente a la tablet, da un total de 7 a 8 horas por día que los niños están pasando frente al televisor y con las pantallas. Y si eso lo contrastamos con que solo 2 horas están pasando los niños con sus padres, ¿quién está educando a la generación actual de hijos cristianos? ¿Quién la está instruyendo? ¿De dónde están recibiendo ellas instrucción y modelos de conducta? Si nosotros no estamos formando ese papel principal de instructores de ellos. En la familia tradicional, los papás eran los principales encargados. El rol de educador era directamente del padre y la madre, como nos lo encarga nuestro Dios al decirnos que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Nos dice aquí en Proverbios 4:1, tu bendita palabra nos enseña acerca de la importancia de que el hijo escuche la instrucción de su padre, que esté atento a sus enseñanzas para tener larga vida. El Señor nos manda en su palabra que instruyamos a nuestros hijos, que las palabras que Él nos manda las repitamos a ellos en la mañana, al despertarse, al andar por el camino, al acostarse. En todo momento nosotros seamos los que le estemos enseñando a nuestros hijos. Lamentablemente, actualmente le damos más importancia a la preparación secular que a la preparación espiritual para nuestros hijos. Estamos muy impacientes desde que los niños pequeños empiezan a aprender a escribir, que el niño lo más pronto posible ya se sepa las tablas, se sepa el abecedario, aprenda a leer, ¿sí? Pensando en que así va a obtener al final de su vida, después de mucho estudio, un mejor nivel de vida. Pero estamos descuidando lo más importante, la instrucción de su corazón, que ellos conozcan a Dios, que ellos amen a Dios y su palabra, ¿sí? Debemos de estar más interesados por enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios, a conocer su palabra, a conocer quién es Dios, cómo es Él, cuál es el plan que Él tiene para sus vidas, que conocer el abecedario y que conocer y escribir lo más pronto posible. Tenemos que estar con esa necesidad de que ellos aprendan a leer, pero no pensando en que en el futuro les va a ir mejor con mayor educación, sino que ellos puedan leer para que empiecen a leer la palabra del Señor. Debemos de empezar a retomar nuestro papel de instruir a nuestros hijos en nuestros hogares. Desgraciadamente, el papel de la instrucción se ha delegado a las instituciones, a la iglesia formal. Decía un predicador que nuestros hijos reciben aproximadamente 12,000 horas de educación secular impía y nosotros solamente los llamamos a veces a la escuela dominical. No hay instrucción bíblica en el hogar, no les enseñamos, no les hablamos a ellos de la palabra. Dice, con esas 12,000 horas aproximadamente que van a recibir de educación secular impía, dice, vas a contrarrestar las mentiras que escucharán ahí, porque no todo lo que actualmente se les enseña es ciencia y es verdad, sobre todo en la parte que estamos ahorita viendo del avance de la ideología de género que se quiere imponer en las escuelas desde el nivel básico, desde el preescolar. ¿Cómo nosotros contrarrestaremos
toda la información con la que nuestros hijos están siendo bombardeados y enseñados, si nosotros no nos tomamos ese tiempo de tomar nuestro papel, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles qué es la verdad, de reivindicar el papel de la Biblia como autoritativo para guiar nuestra conducta, nuestra vida, ¿sí? Hermanos, actualmente se está delegando y se le está quitando total autoridad a la palabra de Dios. Nosotros como padres debemos de reivindicar ese papel de la palabra de Dios en nuestra vida, enseñarles a nuestros hijos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdad, es autoritativa, que la palabra de Dios nos enseña las normas con las que debemos de vivir y conducirnos. Pero como les digo, la familia nuclear, debido a que papá y muchas veces también mamá sale fuera al campo laboral, ya no hay nadie que instruya a los niños. Entonces los niños están pasando el mayor parte del tiempo con otras personas en instituciones que los cuiden o al cuidado de sus hermanos. Otra característica en el inciso C de la familia nuclear es que esta cada vez es más pequeña, ¿sí? Ya no tomamos a nuestros hijos como esa herencia de Jehová, como nos enseña su palabra. Dice el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Antiguamente a los hijos los tomábamos así, como una bendición. Ahorita las familias quieren ser más pequeñas. Incluso hay un movimiento que es un tipo de familia principalmente que se promueve en Europa, pero ya actualmente también tiene un impacto aquí en México, que es la familia que tiene 2 sueldos, 2 ingresos, pero sin hijos. Ya las personas ya no se quieren casar y si se casan ya no quieren tener hijos porque consideran a los hijos un gasto, ya no una herencia de Jehová, ya una bendición, sí, ya no cosa preciosa para nosotros, sino un gasto. Y ellos prefieren vivir de manera buscando sus metas muy particulares, ya no buscando el bien de los demás, sino atendiendo solo sus necesidades. Y estos tipos de familias dice que gasta cerca del 72% de sus ingresos en viajes, en cuestiones personales, pero ya no quieren tener hijos porque consideran que los hijos son una traba, son una carga, son un gasto, un estorbo, cuando vemos que eso es completamente antibíblico, son una herencia, son una cosa preciosa, ¿sí? Pero actualmente eso ha impermeado incluso en las familias cristianas donde queremos tener el menor número posible de hijos, nosotros tal vez pensando en darles un futuro mejor, pero vemos que la palabra de Dios nos enseña que ellos son una cosa preciosa, una herencia maravillosa que el Señor nos ha dado. Y desgraciadamente a causa de un progreso, quizás pensamos que económico, hemos perdido bendiciones maravillosas que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias. La familia nuclear, dice, empequeñeció el horizonte familiar y social. Vemos que en Génesis 1:28 el Señor nos mandó a multiplicarnos, a llenar la tierra. Él nos bendijo y nos dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, la familia ahora, como mencionamos, quiere ser más pequeña, quiere olvidar el consejo divino, y se ha mudado, y en lugar de vivir en grandes espacios, ahora vivimos cada vez en menos metros cuadrados. Hemos principalmente decidido mudarnos a las ciudades. Nos hemos alejado un poco de todo lo que antes mencionábamos que era la familia tradicional, donde era una unidad económica, donde la familia generaba su propia riqueza. Ahora la familia pues ya trabaja en la ciudad, se muda buscando mejores empleos, vive cada mes en lugares más pequeños, y esa migración en busca de mejores oportunidades también ha causado divisiones en la familia, donde generalmente cada uno de los padres, los hijos, cada uno vive en diferentes ciudades, nos movemos, ya no hay esos lazos fraternales de unidad, ya no vivimos cercanos. Antes estábamos unidos, conocíamos a los abuelos y a los bisabuelos, hasta los tatarabuelos, vivíamos cercanos. Ahora cada vez vivimos más separados, ¿sí? Generalmente
el joven crece, se casa y se muda lejos ya del hogar paternal y se aleja, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de la familia nuclear. La familia nuclear también fija sus propios principios y establece sus valores. Como veíamos hace un momento, ellos determinan qué es lo bueno, qué es lo malo y según sus propias normas establecen qué es lo que se considera que debe de hacer y debe de, conforme a qué normas deben de vivir. Se ha desplazado completamente la Biblia como autoritativa, ¿sí? Y ahora ya vivimos conforme a lo que dicta las nuevas modas, lo que dicta la sociología, lo que dicta la sociedad, ¿sí? Conforme a toda esta información en la que somos bombardeados. Es triste y lamentablemente cómo vemos que incluso nuestros jóvenes cristianos ya no tienen una postura bíblica en sus opiniones, porque desgraciadamente se ha descuidado la instrucción de ellos conforme a lo que la Biblia enseña como verdad, y ellos están tomando los modelos del mundo para definir cómo ha de ser su conducta, cómo ha de ser su noviazgo, cómo han de elegir con quién formarán un hogar. Y los niños también están siendo bombardeados y cada vez más vemos este embate del enemigo queriendo transformar y dictaminar qué es la verdad, cuando nosotros sabemos que la Biblia es verdad. Pero desgraciadamente se han perdido todos estos modelos patriarcales, ya no tenemos modelos de referencia, vivimos separados, no tenemos un ejemplo de cómo es el modelo bíblico de la familia y hemos adoptado los modelos de familia del mundo. Ahora los padres y los abuelos ya no tienen autoridad en los hijos. Muchas veces hemos escuchado eso de que los hijos son los que mandan y manda el gobierno, manda la sociedad, sí, pero no mandan los papás ya en sus hogares. Los abuelos están siendo relegados, ya no los consideramos esa fuente de sabiduría y de consejo. Pensamos que ellos ya no saben porque ya estamos en otra época, pero vemos que esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos han sido puestos como cabeza en nuestros hogares, los hombres, y desgraciadamente han sido delegados también ya en su papel de autoridad en las familias. Actualmente la familia dice que hay un fomento de diferencias que no existían. Estamos viendo que desgraciadamente debido a todos estos cambios ya en la sociedad que han permeado en nuestras familias, las familias cada vez pasan menos tiempo juntas, las familias están siendo instruidas por las instituciones, por el gobierno y no por la palabra de Dios, no por los padres, de tal manera que se han permitido que aparezcan rencillas irreconciliables entre padres e hijos y entre hermanos. Vemos familias que no se hablan, vemos familias donde viven, aprovechando que ya viven distantes, no buscan esa reconciliación. Vemos que los hermanos, aunque viven incluso a veces bajo el mismo techo, no hay esa unidad porque los padres hemos descuidado el fomentar ese amor fraternal, ese compañerismo entre hermanos. Hemos descuidado el instruir a nuestros hijos de tal manera que ahora sus mejores amigos no son sus hermanos o hermanas, son personas del mundo, son personas que los alejan de Dios. Sí, debemos de tener mucho cuidado en esta parte, hermanos, de buscar esa unidad, como el Señor Jesucristo decía en su oración, que sean uno como yo y el Padre somos uno, que así en nuestras familias también haya esa unidad, que seamos uno, un mismo sentir, una misma búsqueda por agradar a Dios, por obedecer su palabra, que nuestros hijos vuelvan a esa unidad donde ellos sean amigos, que nosotros fomentemos esos lazos de respeto, de amor, de compañerismo, que nosotros como padres, aunque nuestros hijos tal vez ya no son pequeños, tal vez tenemos ya hijos mayores y creemos pues que ya hicimos las cosas tal vez mal, ya nos equivocamos y ahora estamos muy alejados de nuestros hijos. En el nombre del Señor Jesucristo debemos buscar acortar esa distancia con nuestros hijos, de buscarlos, de acercarnos a ellos y de arrebatarlos
de todo lazo que el enemigo haya tejido sobre sus vidas. Debemos de no permitir que en nuestros hogares haya insultos, haya agresiones, los cuales ya son frecuentes en la familia, donde las familias se gritan, se faltan al respeto, ya debido a que los papás ya no son autoridad, debido a que los hijos pues pasan más tiempo frente al televisor, frente a la tablet, con los amigos que con su familia. Ya no hay esa cercanía, entonces ya hay divisiones, hay insultos, hay agresiones, ya no quieren recibir la instrucción de sus padres, son hijos rebeldes que se alejan cada vez más. No decimos que solamente porque ellos sean así, tal vez nosotros lo hemos fomentado, incluso en las familias cristianas. Debemos de ver que eso ha traído resultados desastrosos e incluso delincuencia, porque como veíamos, el declive social empieza en la familia. Esto es lo que está ocurriendo, es una realidad, hermanos, pero en el nombre del Señor Jesucristo, les invito a que leamos nuestro último texto. Dice el Salmo 80:30. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si nosotros hemos detectado, hermanos, en esta tarde que estas cosas han permeado nuestro hogar, estas ideologías, estos pensamientos tal vez mundanos, estos patrones del mundo los hemos adoptado en nuestro hogar, si hemos cambiado nuestras prioridades, y nuestras prioridades no son conforme a la palabra, no son conforme a lo que Dios nos dice que es bueno para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, pidamos en esta tarde restauración. Si hay divisiones, si hay rencillas, si hay distanciamiento con nuestros hijos, si entre nuestros hijos hay distanciamiento entre ellos también, en el nombre del Señor Jesucristo, pidámosle a Él que haga una obra en nuestras familias. Dice esta preciosa promesa de Isaías 58:12, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas. Hagamos esta oración y usted piense en su familia. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él nos ayude en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, para redarguirnos. Señor bendito, gracias por ella, porque en esta tarde tú nos has mostrado lo que es bueno, Señor, lo que es conveniente para nosotros, para nuestras familias. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que en nuestro hogar germen todas estas ideas y conceptos que no son conforme a tu voluntad. Si en nuestro hogar tu palabra no es la regla y norma de fe y conducta, sino al contrario, hemos adoptado modelos mundanos para determinar cuáles serán nuestras decisiones. Si el consejo que damos a nuestros hijos no es bíblico, sino que es conforme a las ciencias, conforme a las humanidades, Señor, ayúdanos como padres para volver a la senda antigua, para buscar en tu palabra el consejo para reconstruir esas ruinas antiguas, para reconstruir estos hogares tal vez rotos, Señor. Si hay distanciamiento con nuestros hijos porque hemos descuidado el formar esos lazos con ellos de amor, de unidad, Padre, ayúdanos con tu precioso Espíritu, danos el entendimiento para saber cómo debemos de conducir, cómo debemos de acercarnos a ellos. Ayúdanos, Señor, a tenerlos siempre presentes, a no creer que porque tal vez ya crecieron, quizás ya formaron sus familias, ya nos eximí, Señor, de la responsabilidad que tenemos de aconsejarles siempre conforme a tu palabra. Oh, Señor, bendice a las familias de todos los que nos escucharon en esta tarde. Ayúdanos, Señor, restaura nuestros hogares. Quita todo avance que el enemigo haya hecho en el corazón y en la mente de nuestros hijos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Restaura nuestras familias. Ayúdanos a andar conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Ayúdanos a como mujeres sentirnos privilegiadas, sentirnos alegres y gozosas con el rol y la responsabilidad que tú has dado
y nos has dado, Señor, de ser esa influencia permanente en nuestros hogares, en nuestras familias, en no sentir que es algo que nos limita, sino que la obra que hacemos en nuestros hogares tendrá frutos eternos para gloria de tu nombre en la vida de nuestros hijos, a tomar nuestro papel con gozo y con alegría, sabiendo, Señor, que te servimos también a ti a través de la instrucción que damos a nuestros hijos, que colaboramos contigo para el levantamiento de una generación que viva para honra y gloria de tu precioso nombre, Señor. Ayúdanos como mujeres a ser sumisas con nuestros esposos, colaborando con ellos, dándoles a ellos el papel que como esposo les corresponde, el respeto que debemos de tener para con ellos, que esas ideologías, que ese feminismo extremo no pierme nuestra mente y corazón. Señor, ayuda a nuestros esposos a ser esos líderes espirituales que se levanten en medio de nuestros hogares para conducir a nuestras familias a seguirte, a honrarte, Señor, a amarte, que sean los primeros en llamarnos a nuestros cultos familiares, que sean los primeros en motivarnos a leer la palabra de Dios unidos como familia. Oh Señor, ayúdanos. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra en esta tarde, hermanos, y ahora les invito a que leamos juntos el Salmo 23, que dice a su letra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga en sus hogares y que la palabra que hemos escuchado en esta tarde se quede en nuestra mente y nuestro corazón. Dios les bendiga.